Bueno, hermanos, como ya se ha mencionado, es una nueva serie que habla de las parábolas del juicio, son parábolas del Señor Jesucristo. Y la parábola que veremos en esta mañana, a pesar de que al final de ella es que menciona lo que es el infierno, está llena de algo que ocurre comúnmente en medio de nosotros, y es que el ser humano por lo general está acostumbrado a que me escuchen, me entiendan, me comprendan, me den todo el apoyo, me ayuden, pero cuando nos toca a nosotros ser esa persona que debe ayudar, que debe apoyar, es donde a veces nos restringimos un poco porque nos duele sinceramente sufrir por los demás. Y de alguna manera el Señor Jesucristo le está mostrando a Pedro estas cosas. Quisiera que leyéramos la parábola para ver de dónde surge esta parábola. Vamos a leer Mateo 18, desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Y dice el Señor Jesucristo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿De dónde surge esta parábola? ¿Qué da motivo, qué da pie para que el Señor Jesucristo diga o profiera esta parábola? 2 versículos anteriores, el apóstol Pedro es el que trae una pregunta al Señor Jesucristo con respecto a lo que era el perdón. En el tiempo del Señor Jesucristo había una corriente de pensamiento que decía que debías perdonar a la persona, a tu ofensor, 3 veces. Ellos decían que si fallabas una vez, se debía perdonar; si fallabas la segunda, se debía perdonar; si fallabas la tercera, se debía perdonar, pero ya una cuarta no se debía hacer. El apóstol Pedro, capítulos anteriores, el Señor Jesús le hace una pregunta, y Pedro contesta acertadamente. Muy bien la respuesta del apóstol Pedro, pero en esta ocasión quizás Pedro trató de añadir un poco de indulgencia, de bondad en su pregunta, tomando en cuenta que los rabinos de ese entonces enseñaban que se debía perdonar 3 veces. Pedro le pregunta a su Señor, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice el mismo Pedro: ¿hasta 7? Se enseñaban que eran 3
y Pedro añade un poco más, quizás para ser una persona un poco más bondadosa, ya que andaba con el Señor Jesús. Quizás él pensó por un momento, el Señor va a aprobar esta respuesta o esto que yo le estoy diciendo, así como ha aprobado la anterior. Sin embargo, el Señor Jesucristo no da una respuesta positiva a lo que Pedro está diciendo y le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor no está de acuerdo con esa idea de pensamiento de este mundo con respecto a ese perdón, y el Señor dice que debe perdonarlo aún hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón que debe promover el creyente no es un perdón limitado como tal. ¿Por qué he dicho esto? A modo de ver por qué surge la parábola. La parábola que acabamos de leer, del versículo 23 hasta el versículo 35, yo le he colocado como título, Un rey justo. Los versículos que leímos desde el 23 al 35, un rey justo. La primera estructura, el rey imparte misericordia. Desde el versículo 23 hasta el versículo 27, esa es la primera estructura. El rey imparte misericordia. La segunda estructura va desde el versículo 28 hasta el versículo 35. El rey imparte justicia. Esas serían las dos estructuras de esta parábola que estaremos viendo. Entonces, hemos visto que de dónde surge la parábola, qué es lo que motiva al Señor o impulsa al Señor a que diga estas cosas. Ha sido el apóstol Pedro, el cual le ha hecho una pregunta a él, y él, para complementar todas estas cosas, él le va a mostrar al apóstol Pedro en realidad cómo se debe perdonar, y lo segundo, las consecuencias que tendrían aquellas personas que han sido perdonadas y que se abstienen de lo que es el perdón. Es bastante interesante lo que muestra la parábola, ya que por lo general nosotros estamos acostumbrados a que nos perdonen, a que nos den siempre su apoyo las personas que están a nuestro alrededor, pero a nosotros nos cuesta mucho esto. Pedro, en ese punto, cuando el Señor le dice todo esto, es como, ven acá Pedro, te voy a enseñar en realidad qué es una persona que pertenece a mi reino, qué es lo que en realidad debe hacer. Y es allí cuando el Señor Jesús le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es interesante cómo Pedro hace una pregunta con respecto al perdón y cómo ahora el Señor quiere ilustrarle a Pedro en esta parábola dos verdades fundamentales para un creyente, y no solo para el creyente, sino que también deja ver la horrenda expectación de juicio que van a experimentar aquellas personas que rechazan a su prójimo, que rechazan las cosas buenas de este mundo que las ha suministrado ese gran Dios. Entonces, al Señor proferir esta parábola, vemos que Él habla de ese rey que viene a aclarar cuentas con sus siervos, y le traen a un siervo que debe mucho dinero. Dice que son 10,000 talentos. Es una cantidad bastante considerable, una cantidad bastante grande. Para calcular esta cantidad no es tan fácil, pero según ciertas normas y reglas para calcular esta cifra, dice que eran aproximadamente 75 libras, y eso era igual a 34 kilogramos.
Así que 10.000 talentos equivalía a 750 libras, o sea, 340.000 kilogramos. Era bastante peso. No sabemos si era oro o era plata la moneda en ese momento, pero a lo que el Señor se está refiriendo es algo muy grande, es algo muy de mucho valor. Entonces podemos decir que era oro lo que este hombre o este siervo le debía a aquel rey. Y en otra, o en una tasa un poco más actual, en el sistema de pesos Troy, menciona que hay 12 onzas en una libra. Así que ahora tenemos 750.000 por 12, o 9 millones de onzas de oro. Eso en realidad era calculando lo que era esos 10.000 talentos, porque era por peso. Entonces, llevando eso a algo más actual, como son los dólares, serían unos $400 por onza. Es decir, cada uno de esos valía, cada peso de eso, unos $400. Llegamos a la cifra de 3.600 millones de dólares. Era básicamente, o es lo que serían 10.000 talentos, unos 3.600 millones de dólares. Una deuda, hermanos, bastante exuberante, algo que se escapa de nuestro entendimiento, algo que no se puede pagar, es algo impagable. Por eso, cuando este hombre es traído ante el rey y ve que la cifra es demasiado alta, él dice, es necesario vender a tu esposa, vender a tus hijos, vender todos los bienes que tienes para que empieces a pagar la deuda. Viendo este hombre que no podía pagar la deuda, que era imposible para él pagar esa deuda, rogaba a este rey para que ese rey le diera oportunidad para pagar dicha deuda, algo que en realidad era sumamente imposible de hacer. Era imposible que este hombre pudiera pagar esta cantidad de dinero a aquel rey. Sin embargo, cuando este rey ve la condición de este hombre, que es imposible que le pague dicha cantidad, dice el versículo que ese rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó su deuda. Es impresionante cómo un rey o un hombre que tiene autoridad, al ver el sufrimiento de otro, al ver la incapacidad de otro, es movido a misericordia y exonera la deuda de este hombre. Es allí donde quizás pudiéramos nosotros, conociendo lo que es la Escritura, poder decir que es quizás una casualidad comparar esto con lo que nuestro Señor ha hecho. Pero en realidad las casualidades no existen. Una casualidad no existe, siempre es algo real lo que sucede, no es algo ficticio, siempre es algo real lo que acontece. Y básicamente, hermanos y amigos, lo que nuestro gran Dios ha hecho con la humanidad es lo que este rey hizo con este hombre. Dios, al ver la incapacidad del hombre, al ver la miseria del hombre, que era incapaz de saldar la deuda que tenemos todos nosotros con él, por ser pecadores, envía a su Hijo a morir en este mundo para que él saldara la deuda y nosotros salir exonerados de esa gran deuda. Es impresionante lo grande que era la deuda, y la deuda que nosotros tenemos con Dios también es algo grande, es algo que no se puede pagar, que no tenemos cómo, no tenemos la capacidad para nosotros pagar esa deuda. Aún derramando nuestra sangre, es imposible que saldemos la deuda. Por eso nuestro gran Dios, nuestro gran Rey, ha enviado a su Hijo a este mundo para saldar esa deuda, para que nosotros saliéramos exonerados de dicha deuda. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante lo que Dios ha hecho a favor de nosotros? ¿Cómo nosotros respondemos ante el pago de nuestra deuda? Y es lo que el Señor le sigue enseñando a Pedro por medio de esta parábola. Él le dice: pero saliendo aquel siervo,
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Luego vemos cómo el Señor muestra cómo ese gran rey tuvo misericordia de aquel hombre que no podía pagar la deuda, y vemos ahora cómo ese hombre, el cual se le paga su deuda, el cual queda libre de deuda, al ver a alguien que le debía, lo ahogaba. Dice el versículo que lo ahogaba, que lo presionaba para que le pagara la deuda. Y lo interesante es, la deuda que tenía aquel hombre era, en comparación de la deuda que tenía él, era algo muy pequeño, era algo muy insignificante. Dice el verso que le debía 100 denarios. Eso es aproximadamente unos 12,000 o unos 15,000 dólares que puede ganar una persona en un año. Esa era la deuda que tenía el segundo siervo con aquel que se le había perdonado todo. Estamos hablando de 12 o 15,000 dólares aproximadamente. Entonces, si comparamos eso con la deuda de arriba, la deuda que tiene el primer siervo es algo muy pequeño, es algo muy bajo. Y él le dice: dame chance, dame oportunidad, que yo te voy a pagar todo eso, yo te voy a pagar lo que te debo. Pero vemos la dureza del corazón de este hombre, vemos cómo actúa con maldad, no hace de misericordia como lo han tratado a él, y es lo que indigna a aquel rey, y es lo que molesta a aquel rey. Si se suman las cifras de los 100 denarios, él debía pagar entre 4,000 o 5,000 dólares. Si comparamos con la deuda anterior, hablaba de 3,600 millones de dólares, y este debía pagar entre 4,000 o 5,000 dólares. Era algo insignificante cuando comparamos las dos deudas. Vemos que este hombre pudo haber fácilmente procedido como procedió el rey con él, darle oportunidad para que pagara, pero simplemente este hombre mostró lo que había en su corazón, maldad, y simplemente agarró a su consiervo y lo echó en la cárcel para que pagara lo que debía. Al ver las demás personas esto, van y le comunican al rey. El rey llama a este hombre y le dice: tú clamaste a mí, tú me pediste misericordia a mí, y yo te traté con misericordia, yo te exoneré tu deuda. ¿No debías hacer tú lo mismo con aquel hombre? Pero no lo hiciste, eres un siervo malvado, eres un hombre malo, eres un hombre impío, y por esa razón serás echado a la cárcel, vas a pagar lo que debes. Era imposible que él pagara eso, pero era la forma de condenar y de castigar lo que este hombre había hecho con su consiervo. Y es allí, hermanos, donde cada uno de nosotros como creyente debemos examinar nuestras vidas. Cristo ha tratado nuestras vidas con misericordia. Cristo ha olvidado, ha borrado todos nuestros pecados. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos? ¿Los tratamos con misericordia o simplemente procedemos conforme a nuestro corazón, conforme a la maldad que está dentro de nosotros? Si nosotros procedemos de esta manera, entonces nosotros no hemos experimentado el perdón de Dios, no hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Este hombre, aunque había experimentado el perdón de Dios, él no pudo reproducir esto.
para él fue imposible. Era un hombre caído, un hombre corrupto, un hombre malvado, y no pudo hacer eso. Por eso, el Señor Jesucristo, al hablar con Pedro, no solo le muestra en primer lugar lo que es el perdón, sino que en segundo lugar muestra lo que es la condición del hombre. Aquellos fariseos que enseñaban que simplemente se debe perdonar 3 veces, estos hombres eran como este siervo malvado. Y nuestro Señor Jesucristo quiere dejar en evidencia esta posición de ellos y cuál será su final. ¿Cuál será el final de aquellos hombres? Así como dijo el Señor Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nuestros hermanos o cualquier persona nos puede ofender con mucha frecuencia. La pregunta es, ¿nosotros no ofendemos a Dios? De hecho, Él mismo lo dejó claro. Si vosotros no perdonáis a aquellos que los ofenden, mi Padre Celestial tampoco los perdonará a ustedes. Y quizás la parábola muestra y enfatiza lo que es el perdón, pero en el corazón, el punto es que aquellas personas que obvian esto, que quizás sea algo normal entre nosotros que se puede hacer, porque aquí habla de una deuda que se puede pagar, que se puede saldar, y él habla de un perdón, de una misericordia, pero lo que predomina es las consecuencias que tendrán aquellos que no están dispuestos a hacer esto, aquellos que simplemente se dejan mover por su propio corazón caído. El doctor Sproul, él decía en su libro Grandes Doctrinas de la Biblia, él dice: en el infierno el pecador no sufrirá por no estar cerca de Dios, él sufrirá porque allí estará la ira de Dios eternamente frente a él. Es lo que él dice con respecto a lo que es el infierno, con lo que es el tormento que experimentarán aquellas personas. Y el Señor quería mostrarle al apóstol Pedro que las personas que pertenecen a Él, que son de Él, estas personas deben andar como Él anduvo, estas personas deben comportarse como Él se comportaba, siendo nuestro Señor Jesucristo la base del perdón. Pero aquellas personas que simplemente han rechazado la misericordia de Dios, porque si este siervo no expresó misericordia, él básicamente está rechazando la misericordia con la cual se está tratando su vida. Si en este mundo el hombre rechaza la misericordia, rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz, ellos irán a condenación, ellos irán al lago de fuego, porque rechazan la misericordia y la gracia de Dios o el perdón de Dios, porque Cristo es esa base sólida donde te puedes acercar como hizo este hombre y encontrar perdón. Es el mismo Rey se lo dice: tú viniste a mí, clamaste a mí y yo te perdoné. Los hombres pueden acercarse a Dios, a Cristo y ser perdonados. Pero ¿cómo viven los hombres en este mundo? Los hombres viven su vida a su manera, excluyendo totalmente lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho, que los puede beneficiar. Ese perdón gratuito que Dios ha establecido en este mundo para salvación de los hombres, ellos simplemente lo rechazan. Y esto es evidente que el Señor quería que Pedro también lo entendiera. Y hoy en día básicamente es igual, es lo mismo. El perdón está allí, las puertas están abiertas, pero el pecador rehúsa esa misericordia con la cual Dios lo trata. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Como el mismo Señor lo dice: en aquel día mi Padre Celestial tampoco los va a perdonar. En aquel día mi Padre Celestial los va a condenar. Y quizás podemos decir: pero si es un Dios de misericordia, ¿cómo puede ser un Dios que echa a las personas al infierno? Cuando Dios envía a una persona al infierno, no quiere decir que Dios es injusto o que Dios no aplica su justicia de forma correcta, sino que el mismo hombre ha puesto su vida al borde del infierno. Al rechazar la misericordia y la gracia de Dios, pone su vida al borde del infierno.
y no hay algo que se pueda hacer en función de ese hombre. Entonces pudiéramos nosotros entender tres cosas acerca de esta parábola. En primer lugar, hay un juicio venidero para este mundo. Hay un juicio venidero para este mundo. Jesús no pasó por alto esta enseñanza. Jesús, aunque habló del perdón y la misericordia, también habló del juicio que viene sobre este mundo. Habló del perdón, pero también habló claramente de lo que le sucedería al hombre o lo que le sucedió a aquel hombre miserable que rechazó la justicia de aquel gran rey. En segundo lugar, hay perdón en Dios todo el tiempo. En Dios siempre encontramos perdón. Dios envió a su Hijo Jesús para que Él fuese la base del perdón. Siempre encontraremos perdón en Dios, y Dios envía a su Hijo Jesús para que Él fuese la base del perdón. Él es el punto de partida del perdón del hombre. En último lugar, la única prueba segura de que una persona ha recibido el perdón de Dios es cómo trata a los demás. Cuando vemos el comportamiento, el trato que tiene una persona hacia otro, es una evidencia de que esta persona ha recibido el perdón de Dios. Si esta persona actúa con maldad, con malicia, constantemente, esta persona no ha sido objeto de lo que es el perdón de Dios. ¿Cómo nosotros pudiéramos aplicar esto a nuestras vidas? No debemos proceder como procedió aquel siervo malvado, sino que nosotros debemos proceder como procedió el juez o el rey, con justicia, con misericordia, con los que están a nuestro alrededor. De esa manera nosotros estaríamos aplicando de manera correcta lo que nos muestra la parábola. Un verdadero creyente siempre debe proceder con misericordia, porque de lo contrario estaría haciendo lo que dice Romanos, atesorando ira para el día de la ira. Cuando una persona siempre procede con maldad, siempre con lo que su corazón le dicta, que es contrario a lo que la palabra de Dios dice, Romanos dice que está atesorando ira para el día de la ira. Ese día nadie escapará de lo que Dios ha establecido. Y es por eso que nosotros debemos ver y analizar siempre nuestro corazón, si nuestro corazón actúa en base a lo que Dios ha hecho en nosotros, o simplemente nuestro corazón sigue caminando de la misma forma que ha caminado siempre. Si Él siempre está en la misma posición, si Él siempre actúa de la misma manera, entonces nuestro corazón carece del perdón de Dios. Nuestro corazón no ha experimentado ese perdón divino de parte de Dios. Y lo peligroso, lo preocupante de esto es lo que dice el versículo 35, que en aquel día nuestro Señor no nos va a perdonar. Ese día seremos juzgados, seremos condenados, porque estando allí no experimentamos nosotros ese perdón, pero es siempre en consecuencia de cómo trabaja nuestro corazón, cómo trabaja nuestra vida. Si nuestra vida trabaja en base a lo que Dios ha hecho, entonces nuestra vida ha sido perdonada. Hermanos, tengo 3 resoluciones para este mensaje. La primera de ellas, debemos aprender a mostrar misericordia. Debemos aprender a mostrar misericordia. No siempre deben mostrar misericordia hacia nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con nadie. Si muestran misericordia hacia nosotros, nosotros debemos mostrar misericordia. Y aunque no muestren misericordia hacia nuestras vidas, nosotros debemos reaccionar siempre con misericordia. La segunda, no debemos pensar que nuestras faltas son más pequeñas que las de los demás. No debemos pensar que nuestras faltas son más pequeñas que las de los demás. Es allí donde siempre el hombre minimiza su culpa, creyendo que, el pecado de él es más grande que el mío. Tus pecados van a ser confrontados por Dios, tú vas a ser juzgado por Él,
por tus pecados y la otra persona será juzgada por sus pecados, pero cada quien dará cuenta. Cada quien dará cuenta de lo que hay en su corazón, sea bueno o sea malo lo que esté allí, pero todos van a dar cuenta ante Dios. La última, si has experimentado el perdón de Dios, demuéstralo con hechos. Si has experimentado el perdón de Dios, demuéstralo con hechos. Es lo que el Señor quería con sus discípulos, que sus discípulos hicieran esto. Dios establece un programa para salvar a la humanidad, siendo nuestro Señor Jesucristo esa base estándar, esa base de donde todo partiría, pero Él dejó eso claro con su sacrificio, pero Él también quería que estuvieran en mente que vendría un juicio a este mundo, que las vidas de los hombres van a ser juzgadas por sus pecados, por sus maldades. Y estas dos cosas están introducidas en esta parábola. Él quiere explicarle a Pedro la razón por la cual no se debe perdonar algunas veces en específico, sino de forma completa, siendo la evidencia o la característica de una persona transformada y redimida por Dios, y también mostrarle las consecuencias de aquellos que han rechazado lo que Dios ha hecho en este mundo. Y esa consecuencia o ese final será la condenación eterna, o será el juicio eterno que el Padre Celestial va a ejecutar sobre los hombres. Es allí donde se comprime todo, de que los hombres que rechazan a Dios, Él en aquel día también los va a rechazar.